Hola amigos de Ideas que Ayudan, yo soy Javier Garrido y el día de hoy vamos a hablar sobre la corrupción. Establecer el concepto de la corrupción es una palabra que hemos escuchado mucho en diferentes lados y a veces se parece como algo esquemático, algo como una marca. La tenemos en nuestro cerebro y a veces hay personas que ya ni siquiera quieren hablar porque creen que la corrupción es algo completamente tradicional, que es como un aspecto cultural. Y quisiera decirles que no es así. O sea, quisiera que llegáramos al punto de entender que la corrupción ni siquiera tiene que ver con nosotros, no es algo que se establezca de manera genética, de tradición, nada de eso. Creo que la corrupción es algo que debemos de saber definir, que debemos de aprender a reconocer para poder combatirla. Es importante hacer la lucha contra la corrupción, pero primero hay que aprender bien de qué estamos hablando. La corrupción se entiende que es un fenómeno de inicio, es un fenómeno natural que ocurre en el todo. El tiempo corrompe muchas de las formas y va estructurando nuevas formas, en el caso de la naturaleza, en el caso de otros esquemas. Pero algo importante es a lo que debemos de enfocarnos es la corrupción de manera social. De manera social habla de que hay esquemas y estructuras establecidas que se están filtrando para destruirse, para que de alguna manera no se cumplan con las formas. Es decir, durante mucho tiempo nosotros hemos visto perfectamente cómo existen formas institucionales que nos dan fuerza y ayudan a que la sociedad, en el caso de nuestra sociedad mexicana, se mantenga avante, se mantenga avanzando, nos esté dando resultados objetivos de manera civilizada. Pero también es cierto que está tan marcado y nos han hablado que la corrupción es una participación ambivalente entre el ciudadano y el servidor público, y eso tiene algo de sentido, es una pequeña amalgama que se estructura en ello, pero no es de todo cierto. La verdad es que la corrupción se llega a más. En algún momento se mencionaban, hicieron algunos comerciales donde no, pues es que tú ves al de tránsito y ya le estás ofreciendo la mordida y es el ejercicio de la corrupción. Eso es en la escala menor. La corrupción se estructura en maneras más grandes. ¿Y cómo podemos empezar a ver eso? Como lo mencioné al principio, tenemos que saber identificarla para de forma posterior atacarla. Está articulado en nuestra constitución política las bases y fundamentos que van a combatir a todos esos servidores públicos que están incurriendo en este tipo de aspectos. Algo importante que quisiera yo acercar a cada uno de ustedes es que pudieran ver el trabajo que está realizando la doctora Xóchitl Padilla. Ella es una persona que ha estado trabajando de forma objetiva en todo lo que tiene que ver en instituciones de anticorrupción y poder apegarnos nosotros como ciudadanos a combatir todas esas cosas. Yo sé perfectamente que dentro de la estructura social no existe una sola persona que no vincule cosas como estas que tienen que ver con la corrupción. Así es que creo que no solo se trata de ese momento en el que tú como ciudadano le estás dando un billete a un policía o a un servidor público para poder saltarte la fila o para poder avanzar o para poder hacer flexibles las reglas, sino combatir de forma objetiva a todos aquellos servidores públicos que están haciendo cosas que son completamente dañinas sobre la sociedad. Hablamos de gobernadores como el caso de Javier Duarte o del otro Duarte, César Duarte, o de todas estas cosas que están haciendo ahí, sino tomar el poder de forma objetiva como ciudadano, estudiar nuestras leyes y saber cómo podemos hacerlo. Un claro ejemplo y una forma para hacerlo es acercarnos a esta mujer que les menciono, por ejemplo. Ella tiene muchísima información y está hablando de cursos, de formas, de estructuras, inclusive ha hablado de movimientos sociales que se pueden hacer para poder dar un frente contra la corrupción, y eso sin duda nos hará tener un mejor país. Como les he comentado, llegamos al punto donde se hacen las recomendaciones de libros, y creo que no hay un libro más acertado en estos momentos que el Manual Operativo de Procedimientos Administrativos de Responsabilidad en el Sistema Nacional de Corrupción. Es un título bastante largo, pero igual lo podemos checar, lo repito, es Manual Operativo del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad en el Sistema Nacional Anticorrupción, de Lisbeth Xóchitl Padilla, que es esta doctora que les comento, y podemos empezar a ver eso como un arma que vaya estructurando lo que verdaderamente necesitamos como país, que es un cambio, y tenemos que combatirlo de esta manera y de una forma bastante responsable. Espero que puedan acercarse a este manual o a alguno de los otros que tienen en estos esquemas y podamos empezar a hacer algunas actividades sociales para, sin duda, buscar el cambio que realmente necesitamos.